¿Cómo están? Un gusto saludarlos, bienvenidos. Bueno, tenía mucho conflicto para poder decidir qué tema se iba a tratar hoy. Tenemos casos impresionantes, el tema de los policías, el narcotráfico, en fin, tenemos tantos temas. Sin embargo, me pareció que un ser humano como Alan García, presidente peruano, definitivamente tenía que merecer un programa para hablar de él, sobre todo por el trágico final que tuvo, y creo que conmocionó a un planeta entero. Es tan difícil hacer el tratamiento de este material. ¿A qué te lleva la corrupción? Sería la primera pregunta. ¿Realmente la justicia es digna? Lo que puede hacer la justicia cuando de repente es una justicia mal llevada a la que se le puede temer. Ayer falleció Alan García, y tengo la música de fondo, usted escuchará y seguramente dirá, no, pues es la música del MIR. No, esa es la música del APRA, que hace algunos años atrás fue presentada y que era parte de la campaña del partido político por el que fue Alan García. Alan García, un hombre altamente histriónico, un personaje muy particular, muy carismático, muy buen tipo, muy bonachón, pero además un intelectual peruano, perteneciente a una aristocracia, pero también con unos matices del cholaje peruano, no de esa aristocracia rancia, exclusiva a la que pertenece, por ejemplo, Mario Vargas Llosa. Él sí con cierto raigamen un poquito más popular, pero murió porque se desencadenó en el Perú y en toda Latinoamérica toda la investigación sobre el caso Odebrecht, maldita empresa corrupta cuyos tentáculos llegaron a todas partes de nuestro continente moreno. Un programa entero hicimos sobre él, sobre Odebrecht, y presentamos cada uno de los países donde había entrado la corrupción. Y claro, en una justicia como la peruana, en una decisión política como la de Perú, que tienen a un Fujimori por años de años pudriéndose en una cárcel, obviamente este hombre, Alan García, que tuvo 2 periodos de gobierno en el Perú, de ninguna manera siquiera se le ocurrió caer en manos de la justicia. Por eso ayer llegaron en esos estilos muy hollywoodenses de la policía, de entrar y arremeter en su domicilio, hacer antes de las 7 de la mañana, 6:30 de la mañana, ingresaron a su domicilio y él tomó la decisión. Un segundito, voy a ir al baño. Nunca más volvió. Pero quiero arrancar con la primera nota. ¿Qué desencadenó esta muerte? El caso Odebrecht. Vamos con el material. Pero la noticia que está en desarrollo y que les estamos contando es que la Fiscalía ha ordenado la detención preliminar del ex gobernante aprista, que estuvo 2 años, por 2 periodos, perdón, no 2 años, fue presidente de nuestro país en 2 periodos. Y ayer García le decía a los periodistas que él no había nacido para robar y que él creía en la historia de su apellido, en la historia de su permanencia en el gobierno, y que le preocupaba que la Fiscalía detuviera a la gente con presunciones, con hipótesis no comprobadas. Pero lo que hoy sabemos por la investigación de la Unidad de Investigación del Comercio y de IDL Reporteros es varias cosas. Es que Odebrecht sí le pagó una coima, es lo que dicen, que fue un depósito de 4 millones que se le entregó a Luis Nava Guibert. ¿No es cierto? Entonces, yo les quiero explicar bien para que entiendan por qué García está detenido en este momento. Estamos detrás, esta camioneta está camino al centro de Lima, imagino que está camino pues a la prefectura, a la fiscalía, ¿no? Carla, vamos a desarrollar.
Imagínese, ese fue el detonante, la determinación de la Fiscalía de iniciar el proceso, pero además cualquier otra sanción que se pueda dar para poder detenerlo. Y ayer mismo, a las 6:30 de la mañana, 7 de la mañana, 7:30, ahora que la información es tan rápida y que todo se sabe por un WhatsApp, el Perú estaba conmocionado con la noticia. Había tomado la decisión de quitarse la vida con un balazo en la cabeza, orificio de entrada y salida, según decían los médicos. Ante un impacto absoluto de una fiscalía que había entrado a su casa, reitero, al estilo hollywoodense, a patadas a ver cómo podían atrapar, generándome temor, sin respeto, no lo sé, en una justicia que habrá que ver. Pero déjeme presentarle este material porque yo lo veía azorada y creo que es importante compartirlo en un momento donde los medios de comunicación decían esto. El expresidente de Perú, Alan García, se suicidó el miércoles. Había sido trasladado al Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa de Lima y, según la ministra de Salud, Zulema Tomás, sufrió múltiples paros cardíacos. El exmandatario se disparó en su cabeza poco antes de ser arrestado por la policía, que había presentado una orden de detención preliminar judicial hasta por 10 días por la presunta comisión del delito de lavado de activos en un caso vinculado al escándalo de Odebrecht que investiga una fiscalía especializada. García estaba bajo la lupa además por supuestos sobornos pagados por la compañía brasileña para obtener un contrato de construcción para el Metro de Lima durante su segundo mandato entre 2006 y 2011. El expresidente solicitó asilo en la embajada uruguaya en 2018, argumentando que era víctima de una persecución política luego de que la justicia le prohibiera salir del país. Sin embargo, Montevideo rechazó su pedido. Pero luego las redes televisivas del Perú, hablemos por ejemplo de canales tan grandes como Panamericana de Televisión, hacían un seguimiento porque esto era algo impactante, esto era algo de no creer y demoraron muchas horas en confirmar. Y claro, mientras tanto estaban en una lucha en el hospital, donde fue la clínica donde fue trasladado Alan García, por tratar de reanimarlo. Dice que 3 veces intentaron reanimarlo, pero bueno, ya había un daño por la bala. ¿Para qué voy a contarle? Quiero que usted lo vea. Son imágenes de los exteriores del hospital Casimiro Ulloa, donde el exmandatario fue trasladado luego de que se disparara en su vivienda ubicada en Miraflores. Vemos gran cantidad de personas que han llegado hasta los exteriores de este nosocomio, simpatizantes de Alan García, que están haciendo algunas arengas. Y además a este lugar también han llegado correligionarios del exmandatario, miembros del partido aprista, ¿no? Entre ellos la ex parlamentaria y ministra Nidia Vilches, quien incluso a través de sus redes sociales ha dado cuenta del fallecimiento del expresidente. Así es, esta noticia nos ha despertado prácticamente, la hemos estado siguiendo desde Buenos Días Perú y a esta hora tenemos que dar esta información. Alan García ha fallecido tras dispararse en la cabeza esta mañana. Hay que recordar que la ministra de Salud informó sobre el estado crítico del expresidente. Fue sometido a una intervención quirúrgica muy temprano. Cerca de 27 especialistas estuvieron trabajando para tratar de salvarle la vida. Tuvo 3 paros cardiorrespiratorios, de los cuales fue rescatado, resucitado. Y finalmente esta es la información a esta hora de la mañana, 10:29, 10:30 de la mañana casi. Así es, hay gran conmoción en los exteriores del hospital Casimiro Ulloa. Tenemos a nuestros reporteros preparados para darnos más detalles. Candy Quispe se encuentra allí, nos comunicamos en vivo. Candy. Así es, Pamela, Paco. Nosotros continuamos aquí en los exteriores del hospital Casimiro Ulloa. Hay mucha conmoción. Las personas que están desde muy temprano en este lugar están muy acongojados por la noticia, pues ya se ha confirmado lo que era un secreto a voces, el lamentable fallecimiento del expresidente Alan García,
los simpatizantes han recibido esta noticia con mucha tristeza, están llorando, abrazándose, derramando lágrimas. Incluso la policía se ha visto obligada a lanzar gases lacrimógenos debido a la conmoción que ha generado esta triste noticia. Hay muchos miembros de prensa, pero la gran cantidad de simpatizantes hace que esta situación fuera de control. Incluso se ha visto enfrentamientos. Hemos visto como un grupo de simpatizantes agarró a golpes a una persona que estaba cuestionando a Alan García. Es una noticia bastante lamentable que ha conmocionado definitivamente a todos los peruanos, pero más aún a los simpatizantes apristas, quienes desde muy temprano estaban aquí en los exteriores del hospital Casimiro Ulloa, esperando alguna noticia positiva, pues ellos no perdían las esperanzas. Sin embargo, a esta hora de la mañana ya se confirmó esta triste noticia, Pamela. Estamos viendo en pantalla, Candy, un tuit del presidente Martín Vizcarra, consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envió mis condolencias a su familia y seres queridos. Ha publicado hace instantes a través de su cuenta de Twitter el mandatario Martín Vizcarra. Pero no solo él, también veíamos el pronunciamiento de otros políticos, exfuncionarios, tal y como lo habíamos señalado. Nidia Vilches ha escrito: partió con honor Alan García Perú en el dolor, hermanos. Y el mismo abogado de Alan García, Erasmo Reina, ha colocado: Alan no ha muerto, está junto a Aya en el dolor, hermanos. Y seguimos viendo cómo los simpatizantes del exmandatario en los exteriores del hospital están efectivamente. Candy Quispe, cuéntanos. Ante esta noticia. Es terrible lo que está sucediendo, muy triste esta situación. Están llorando, abrazándose, expresando su dolor, pues para ellos es una pérdida bastante grande. Vamos a ver si podemos conversar con ellos. Son aproximadamente más de 100 personas, 100 simpatizantes quienes están viviendo un duelo. Una noticia muy triste por el fallecimiento de Alan García, quien se disparó el día de hoy en la mañana un balazo en la cabeza. Su situación era bastante crítica, ya el Ministerio de Salud lo informó, tenía una trayectoria de entrada y salida de bala en la sien, y a esta hora nos confirma la noticia que ha fallecido. Fue sometido a una intervención quirúrgica, había sufrido 3 paros cardiorrespiratorios, intentaron reanimarlo, sin embargo, aproximadamente hace unos minutos sufrió un nuevo paro cardiorrespiratorio y lamentablemente dejó de existir. Vamos a intentar conversar con los simpatizantes. Es una noticia muy triste, nuestras más sentidas condolencias. Es un golpe muy fuerte para el partido aprista. Definitivamente, señorita, para todo el país, para las organizaciones populares, para los pueblos que Alan les dio sus obras en todo el país. El único hombre que se puso los pantalones y le dio obra al pueblo. Ahora sí debe estar contento ese desgraciado de Pérez. Ese Domingo Pérez mató a nuestro presidente. Ese Vizcarra incapaz, que por su incapacidad lo mandó a detener para que él tome esta decisión. Él dijo una cosa: jamás me verán enmarrocado. Bueno, esos son el sentir de algunos de los correligionarios del expresidente Alan García en los exteriores del hospital Casimiro Ulloa. Esto fue parte de una operación, de un proceso, de un pedido de detención preliminar que se había dictado ya previamente. El ministro del Interior, Carlos Morán, explicó que se habían seguido todos los protocolos para el momento de la intervención y dio algunos detalles de lo que ocurrió al momento de que el expresidente Alan García finalmente en su vivienda toma esta decisión de encerrarse en su habitación, según ha informado el mismo ministro Morán, y tomar esta decisión de dispararse él mismo en la cabeza. Luego él fue trasladado inmediatamente por los agentes de seguridad hacia el hospital Casimiro Ulloa, que no se encuentra muy lejos de su vivienda, donde finalmente los médicos lo han atendido. La ministra de Salud llegó para tener información de primera mano. El mismo director del hospital aseguró que habían 27 especialistas, entre intensivistas, neurocirujanos y otros, tratando y trabajando para salvarle la vida
al expresidente García, que se encontraba en condición muy crítica, y finalmente esta situación ha tenido un desenlace fatal. El expresidente ha perdido la vida producto de este disparo que él mismo se autoinfligió. Una pena, sin duda, Candy. Los exteriores aquí del Hospital Casimiro Ulloa se ha salido de control. Hay gran cantidad de personas, simpatizantes, curiosos, miembros de prensa, pero también un fuerte contingente policial para evitar que ocurran disturbios, pues no todos son simpatizantes. Hemos visto que también han llegado opositores de Alan García, quienes estaban lanzando frases ofensivas, y de esta manera se produjo un violento enfrentamiento. Incluso se agarraron a puñetes y la policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos para de esta manera poder controlar la situación, compañeras. Bien, Candy, eso es justamente lo que hay que evitar, ¿no? Y para eso está la policía en este lugar, porque como bien dices, hay muchos simpatizantes que están lamentando la muerte del expresidente Alan García. También hay personas detractoras del exmandatario que han venido también a manifestarse, ¿no? Y hay que evitar el enfrentamiento. Nos decías que hace unos momentos incluso hubo que utilizar gas lacrimógeno para poder dispersar un enfrentamiento, un conato de pelea que se estaba produciendo. Así es. En estos momentos, compañeras, vemos que están saliendo las autoridades militantes apristas. Vemos a Luis González Posada, además Jorge del Castillo, los congresistas que muy temprano han llegado hasta este hospital para ofrecer su apoyo a la familia, pero también para conocer sobre el estado de salud. Ante esta trágica noticia, ellos ya se están procediendo a retirar de este hospital. Vamos a intentar conversar con ellos, pues es un golpe muy duro para el APRA lo que ha sucedido, la muerte de su líder Alan García. Y ahí vemos ha venido Mercedes Cabanilla, también está Luis González Posada. Más temprana también vimos a Javier Valle Riestra, Luciana León. Están los dos hijos de Alan García, quienes en este momento no logramos observar. Imaginamos que ellos continúan en el interior. También más temprano, compañeras, se vio que ingresó un sacerdote aquí al hospital Casimiro Ulloa, me imaginamos, para poder darle las cristianas procedimientos que se produce ante este hecho. Para nosotros los apristas que somos su familia, aquí muchos policías. es un acto de dignidad y de honor. Nuestra reportera Candy Quispe se encuentra en los exteriores del Hospital Casimiro Ulloa. Hay gran conmoción tras confirmarse el fallecimiento del expresidente Alan García. Omar Quesada, uno de los dirigentes del Partido Aprista Peruano, está dirigiendo algunas palabras a los simpatizantes del APRA que han llegado a los exteriores de este centro de salud para ver por la salud del expresidente García. Están pidiendo calma también para los distintos periodistas, las personas que han llegado a este lugar. Una situación bastante tensa. Vemos ahí a Jorge del Castillo en imágenes, que también ha llegado hasta el Hospital Casimiro Ulloa. Ha estado también Nidia Vilches, ha estado Mauricio. Eso es lo que se vivió en el Perú hace algunas horas atrás. Todavía la gente está impactada en las calles, los simpatizantes peruanos estaban ahí presentes, llorando. Me recuerdo mucho la partida de mi padre, donde la gente, con ese amor que se les tiene a los líderes, se conmueve. Pero yo me estaba acordando que, por ejemplo, nuestro presidente, don Evo Morales, tuvo pues algunos impases, recordará usted, con Alan García. Y es que coincidieron en gobiernos. Cuando el presidente Evo Morales llegó al gobierno, justamente Alan García estaba también de presidente, y tuvieron ahí un par de impases donde unos se dijeron una y otra cosa. Tengo la nota muy interesante porque según los peruanos, en la nota hubo un roce verbal entre Evo Morales y Alan García. Escuchará usted, hablaron de los kilos, hablaron de muchas cosas. Adelante, por favor.
por favor. La prensa nos ha bloqueado. ¿Qué ha pasado, señores, por favor? Cuando yo venía por primera vez a Lima, yo dije que visité Lima, conocí Lima en el año 1989, cuando el presidente García era más flaco y más antiimperialista. En la víspera había criticado al presidente García y ya en territorio peruano, en su primera visita oficial, repitió lo que pensaba, sin pelos en la lengua, en sesión solemne en la Municipalidad de Lima, cuando faltaban solo unos minutos para que el mandatario peruano lo recibiera en Palacio de Gobierno. Cuando el presidente García era más flaco y más antiimperialista. Y el piropo fue devuelto casi de inmediato, y esta vez en la cara pelada del presidente boliviano. No somos idénticos ideológicamente, no somos clones, pero luchamos por los mismos objetivos, utilizando medios distintos, y el futuro dirá quién puede arribar más prontamente a solucionar el problema de la justicia social. Evo Morales, 48 años, aymara, de izquierda, dirigente cocalero. Gracias a la hoja de coca, gracias a la lucha por la tierra y los derechos humanos, entendí la situación política. En un momento decía que este instrumento político de la liberación, el instrumento político por la soberanía de los pueblos, el movimiento al socialismo, es parido por la hoja de coca. Cercanísimo al presidente venezolano Hugo Chávez y con diversas coincidencias con el ex candidato presidencial Ollanta Humala, con quien no llegó a reunirse en esta primera visita oficial, pero apenas pisó el grupo aéreo número 8, mantuvo una larga comunicación telefónica con él. Durante la segunda vuelta, en las últimas elecciones presidenciales peruanas, entre el cruce de adjetivos entre García y Hugo Chávez, Evo Morales invitó a Ollanta Humala a su país a la inauguración de una clínica oftalmológica financiada por Cuba. Era el claro respaldo del presidente boliviano para uno de los candidatos. Se esperaba que Ollanta acompañara al mandatario en esta visita a Villa El Salvador. No llegó, pero sí todas estas personas. Ese sentimiento en base al movimiento campesino, yo quiero decir, no ha sido en vano. Aquí ha sido esa sangre derramada en tantas luchas, ilustre, lo acompañan en esta persistente llovizna varios vecinos del sector. Los vecinos han venido aquí, son cocaleros, son vecinos socialistas, ellos mismos nos han dicho esto. Como ustedes están viendo, están haciendo un tipo de ritual en este momento que está hablando Evo Morales, y ellos han venido hasta aquí para tratar de darle el apoyo al presidente boliviano. Aquí el presidente de Bolivia ha agradecido las muestras de cariño del pueblo peruano y ha dicho que seguirá luchando en favor de los pobres de su país y que ojalá sea lo mismo aquí en el Perú. Entre pututos, decenas de banderas de patria roja y ante unas 2.000 personas, las ideas aymaras en Villa El Salvador. El sistema capitalista no es ninguna solución para las mayorías nacionales. El modelo neoliberal solo permite saqueo permanente a nuestros recursos naturales. Esos modelos económicos, ese sistema vigente, lamentablemente solo trae más hambre y miseria. Y realmente acá, dos países como Cuba y Venezuela enseñan al mundo a practicar la solidaridad incondicional. Y ahí decía, por ejemplo, porque gracias a Cuba tenemos 10, 11 centros oftalmológicos. Hermano, el Perú está contigo. Hermano, Perú está contigo. Siento que no están todos conmigo. Esta fue la última actividad que realizó en nuestro país antes de llegar hasta Villa El Salvador. Fue condecorado en el Congreso de la República por el flamante presidente del Parlamento. Durante su discurso, Evo Morales realizó una cerrada defensa a la hoja de coca. Que realmente la lucha contra el narcotráfico solo va a ser efectivo cuando hay participación de los movimientos sociales. Pero tampoco puede haber libre cultivo de coca ni cero de coca. Si apostemos por cero del narcotráfico, cero de la cocaína.
Habló de su posición antiimperialista y de las negociaciones que involucran al Perú vía Comunidad Andina del Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea. Bolivia, en esta negociación de bloque a bloque con la Unión Europea, no va a negociar la propiedad intelectual, porque nuestras plantas medicinales, nuestros animales silvestres no es una mercancía, es parte de nuestra vida, eso no se puede negociar. Tampoco podemos negociar privatizaciones de los recursos naturales. Ese debe ser del Estado boliviano, del pueblo boliviano. La sonrisa que tenía Luis González Posada al recibir a la visita se esfumó al final del discurso. Quiero decir, con mucho respeto al pueblo peruano, a sus gobernantes, a sus representantes, en Bolivia un modelo económico vigente, antes y ahora cambiando como el modelo neoliberal, no ha sido solución para mi país. Ni apretón de mano ni foto al término de la sesión extraordinaria del Parlamento de la República. Otra cara tenían los congresistas de la bancada nacionalista. Chacharon coca durante las palabras del presidente boliviano y este congresista llegó a grabarse persistentemente para que quedara registro que estuvo en el mismo recinto del dirigente cocalero que llegó a la presidencia de la República. Ese cocalero presidente que dejó claro que no hay tratado de comercio con la Unión Europea si impera la posición neoliberal, ese tratado que busca el gobierno peruano. Textualmente le dijo al Clarín de Argentina, horas antes de llegar al Perú: en la Comunidad Europea ya no existen monopolios neoliberales, estamos 2-2, Bolivia y Ecuador por un lado y Perú y Colombia por otro, sin acuerdo entre las partes, no hay TLC europeo, ese que se negocia en bloque, que se negocia mediante la Comunidad Andina. Evo Morales cumplió una apretada agenda, siempre acompañado de la encargada de la embajada venezolana. Por la mañana fue condecorado por el alcalde de Lima. Minutos después se reunió en privado con el presidente peruano. ¿Habrán llegado a algún acuerdo? ¿Habrían tocado el tema de la salida al mar para Bolivia y la manzana de la discordia por estos días, el acuerdo comercial con el viejo continente? Pasado el mediodía firmaron esta declaración conjunta para luchar contra la pobreza, contra el terrorismo, contra el narcotráfico. ¿De qué manera articular eso? Cada pueblo responde de manera adecuada a su soberanía, a su democracia y al programa de gobierno que señale, respetando siempre la buena voluntad y los buenos propósitos que tienen otros gobiernos de solucionar también problemas sociales. Sin corbata, con una chaqueta con motivos andinos, subió a la pequeña avioneta en la que llegó al Perú y partió rumbo a su patria, con condecoraciones en el pecho, con la firma de una declaración conjunta y dejando en claro que existen millones de kilómetros de distancia entre la política peruana y la boliviana. ¿Cómo terminar eso? ¿Cómo acabar eso? Y si de gestos se trata, Evo habló y mucho, y el presidente peruano no lo escuchó directamente desde el comienzo, porque no fue a recibirlo al aeropuerto. Ahí está, esos eran los roces verbales que tuvieron. Permítame hacer una breve pausa, porque la próxima media hora le voy a comentar de que luego, el año 2010, volvieron a encontrar coincidencias políticas porque Hilo nos apoyó en el tema marítimo. Pero eso se lo muestro la próxima media hora. Ya venimos.